Puesto que este domingo es el domingo de la Reforma, me gustaría predicar un sermón acerca de la salvación por la gracia, la salvación por la gracia por medio de la fe en Jesucristo, porque esto es la Reforma, el corazón de la Reforma. Pero es importante no solamente porque eso es la doctrina correcta de la Reforma, es importante porque la condición eterna de uno depende de la salvación. Depende de si estamos en nosotros mismos solos o si estamos en Jesucristo. Entonces, eso no es solamente para averiguar que tenemos la doctrina correcta, sino para averiguar que estamos en Jesucristo, que tenemos salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos, hacer la pregunta, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo desarrolla la salvación? How does it work? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y vamos a ver brevemente que Dios salva a su pueblo. Dios salva a su pueblo y luego, siendo salvos, el pueblo de Dios manifiesta su salvación. Dios nos salva, pero nosotros manifestamos que Dios nos ha salvado. Y eso será el sermón. Ahora, amén, vamos. No, vamos a pasar por los pasos. Número 1 hasta el número 8. De algo que se llama, cuando hablamos de que Dios salva a su pueblo, estamos hablando de algo que se llama el ordo salutis, que es latín, para el orden de la salvación. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el orden de la salvación que Dios aplica a su pueblo? Dios salva a su pueblo, pero ¿cómo? ¿En qué orden? ¿Cómo desarrolla la salvación? Y antes de hablar del ordo salutis, el orden de la salvación, hay dos cosas que preceden eso. Dos cosas que preceden la aplicación de salvación a nosotros. Y el primero es el decreto de salvación. Dios decretó desde la eternidad, antes del fundamento de las fundaciones del mundo, que Dios salvaría a un pueblo. Entonces, el decreto establece el pueblo de Dios, quienes Dios salvará. Dios ha decretado que salvará a un pueblo. Y luego, en la historia, no en la eternidad, en la historia, en el tiempo, Jesucristo vino para redimir este pueblo. Para redimir, para derramar su sangre, para ser un sacrificio vivo para el pueblo quien Dios había decretado que Él salvaría. Y después del decreto de salvación y el cumplimiento de salvación en Jesucristo, ahora llegamos a la aplicación de la salvación que Dios decretó y que Jesucristo ganó. Ahora esa salvación es aplicada a nosotros. Y eso es el ordo salutis, el orden de salvación. El orden en que la salvación que Jesús ganó, que el Padre decretó, el orden en que esa salvación es aplicada a nosotros. Entonces, ¿cuál es paso número 1 en la aplicación de la salvación a nosotros? Número 1 es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Esto significa que Dios, por medios de su palabra, en particular el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, Dios, por medio del Evangelio, Él llama a su pueblo. Él llama a su pueblo y Él dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y Dios hace este llamamiento, lo hace eficaz. Dios no dice,
ven a mí, por favor, ven a mí, si tú quieres, ven a mí, por favor, if only, si tú quisieras, ay. No, Dios dice, ven a mí, y poderosamente atrae a la persona. Es un llamamiento eficaz. Dios nunca llama a uno de los suyos y la persona dice, no quiero. No, Dios llama eficazmente a su pueblo. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, los que Dios había decretado que Él salvaría, y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y nadie a quien Dios ha llamado dice, pare, no. Si Dios lo llama eficazmente. Hay una llamada general al mundo, sí, pero Dios llama a los suyos eficazmente. Como Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los fariseos oyeron la voz de Jesucristo, pero no oyeron su voz, porque no eran sus ovejas. Y Jesús dijo, mis ovejas que el Padre me ha dado. El Padre decreta, esos son tus ovejas, Jesucristo. Jesucristo viene para redimirlos. Yo doy mi vida por mis ovejas. Y ellos oyen su voz. Entonces, Dios llama a su pueblo eficazmente por medio del Evangelio. Si yo les leo una genealogía de las Escrituras, eso no te va a salvar. Es la palabra de Dios y es digno de estudio y creencia, es digno de fe, pero no es el objeto de nuestra fe. Entonces, llamamos a los pecadores con el Evangelio específicamente. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y todos los que confían en Él serán salvos. Eso es el Evangelio. Y Dios llama a su pueblo eficazmente por medio del Evangelio. A veces por eso hablamos de gracia soberana. Que nosotros predicamos la gracia de Dios y Dios soberanamente rescata a los suyos. Dios llama a los suyos. Pero si yo digo que su llamamiento es eficaz, ¿en qué sentido? ¿Eficaz para qué? ¿Qué efectúa? ¿Qué causa? ¿Cuál es el efecto eficaz del llamamiento de Dios? Y eso es número 2. El llamamiento eficaz de Dios causa nuestra regeneración. El llamamiento eficaz de Dios causa nuestro renacimiento. Entonces proclamamos el Evangelio. Yo les digo, Cristo ha muerto en la cruz como un sacrificio. Cristo ha resucitado de los muertos. Declaro la obra perfecta de Jesucristo. Y yo les digo, crean en esto. Y Dios, obrando por medio del Evangelio, llama eficazmente por medio de eso para regenerar a su pueblo, para causar su renacimiento. Por ejemplo, primero de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, específicamente el Evangelio. El Evangelio. Jesús le dijo a Nicodemo que si nosotros no somos nacidos de nuevo, ni veremos ni entraremos en el reino de Dios. Y nosotros no podemos regenerarnos. Nosotros no podemos hacernos nacer de nuevo porque estamos muertos en nuestros pecados. Estamos espiritualmente muertos. Y nosotros vivimos en nuestros pecados hasta que Dios poderosamente nos llama eficazmente para regenerarnos, para hacernos nacer de nuevo. Y cuando Dios nos llama eficazmente y nos hace nacer de nuevo, ¿qué cambia en nosotros? ¿Qué cambia en nosotros? Hay varias cosas, pero en particular, en el nuevo nacimiento,
Dios nos da la fe salvadora. Dios nos da la fe salvadora. Y así nosotros nos apartamos de nosotros mismos y nosotros entonces abrazamos a Jesucristo por la fe. No una fe que todos tienen naturalmente. Muchos dicen, sí, todos nosotros tenemos fe y tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. Y eso no es correcto. Dios nos da la fe por medio de la cual o por la cual nosotros creemos en Jesucristo. Porque el hombre, quien es espiritualmente muerto, no tiene fe salvadora para abrazar a Jesucristo. Dios tiene que despertar a esa persona y hacer que nazcan de nuevo antes de que puedan creer en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo obtener la fe salvadora? Dios nos llama eficazmente y nos regenera. Dios nos da la fe por la cual creemos en Jesucristo. Y la fe hace tres cosas. La fe hace tres cosas. La fe, definida tradicionalmente, se define por tres cosas. Entendimiento. Entendemos los hechos del Evangelio. Cristo vivió, murió, resucitó. Entendemos. Ok, entendemos. Segundo, estamos de acuerdo. Entiendo los hechos, sí, pero también yo estoy de acuerdo que es la verdad. Porque cualquier persona puede tener el conocimiento del Evangelio. Yo lo conozco, pero lo conocemos y lo creemos, decimos que es la verdad. Y finalmente, la fe no solamente entiende y está de acuerdo, sino también confía. Confía. Nosotros confiamos en lo que entendemos y estamos de acuerdo que es la verdad. Porque los demonios saben quién es Jesucristo, tienen entendimiento, tienen conocimiento y saben que es la verdad, están de acuerdo, pero no confían, no creen en este sentido. Entonces Dios nos da una fe que conoce, que está de acuerdo y confía. Eso, yo no tengo eso naturalmente. Dios tiene que dármela. Pero nosotros tenemos que creer. Es nuestra responsabilidad. Pero Dios provee la fe para nosotros. Dios exige la fe y provee la fe. Romanos 10:9. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero esa acción de creer no es una obra. No es una obra que merece el perdón de Dios. No, es una herramienta por la cual abrazamos a Jesucristo. Nosotros, la fe frecuentemente se describe como recibir y descansar en Jesucristo. Por la fe recibimos Jesucristo y descansamos en Jesucristo. ¿Qué hace la fe? Por la fe recibimos Jesucristo y descansamos en Jesucristo. Y al apartarnos de nosotros mismos y abrazar a Jesucristo por la fe, así estamos arrepintiéndonos. Ya no vivo al pecado, yo vivo para Jesucristo y la santidad. Entonces la fe salvadora siempre se acompaña por el arrepentimiento. Dejamos de servir el pecado, empezamos a servir a Jesucristo perfectamente, no perfectamente, pero como hemos estado estudiando en santificación, progresivamente creciendo, madurándonos en santidad.
Número 4. Si Dios, en la proclamación del Evangelio, si Dios nos llama eficazmente y así nos regenera, y en la regeneración nos da la fe salvadora por la cual abrazamos a Jesucristo, recibimos a Jesucristo y descansamos en Jesucristo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué entonces? Pues por la fe somos justificados. Por la fe somos justificados. ¿Qué significa que somos justificados? La justificación significa que Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. Dios nos declara justos. Esto incluye dos cosas. De un lado, Dios perdona todos nuestros pecados. Todos, pastor. Todos. Y más que esto, gloria a Dios, no solamente perdona nuestros pecados, también nos declara justos porque Dios atribuye la justicia perfecta o la obediencia perfecta de Jesucristo a nosotros. Entonces no es que Dios ha ha cancelado nuestra deuda y ahora tenemos $0, pero 0 deuda. Dios nos da una infinidad de dólares, digamos, en Jesucristo, su obediencia. Ahora somos ricos en Jesús. Con obediencia. Si quieres saber cómo es, lean Isaías 53. El siervo de Jehová es destruido, sufre. Y por medio de su llaga somos nosotros curados. Y los muchos serán constituidos justos, dice. No solamente perdonados, sino también positivamente justos. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En nosotros mismos, Pablo? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Hijo, en Jesús, abrazando a Jesús, nuestros pecados nos son perdonados y tenemos la justicia perfecta de Jesucristo. Y como les he dicho en otros sermones, nosotros podríamos parar aquí y decir, gloria a Dios, nos ha salvado. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha perdonado, nos ha constituido justos en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hay más. Hay más. Las riquezas del amor de Dios que Él ha derramado sobre nosotros en su Hijo Jesucristo. Hay más beneficios. En particular, número 5, habiéndonos perdonado y habiéndonos constituido justos, Dios mora en nosotros y nos adopta como sus propios hijos. Cuando somos justificados, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros mismos, unidos al Hijo y teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos adoptados en la familia de Dios. Unidos al Hijo con el Espíritu de adopción, Dios es nuestro Padre. No solamente en el sentido que es nuestro Creador, Dios es Padre de todos en este sentido, pero en un sentido muy diferente y especial, Dios es nuestro Padre porque estamos unidos a su Hijo y tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu de adopción. Como dice Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú quieres entrar en un club exclusivo, ellos te van a pedir dónde está tu tarjeta, dónde está tu identificación.
y tú tienes que mostrarlo. Si alguien me pregunta, muéstrame tu identificación como hijo de Dios, voy a decirte, tengo el Espíritu de Dios. Tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu testifica. El Espíritu mismo da testimonio. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Y qué dice Juan en 1 de Juan 1 acerca de eso? Dice, mirad cuál amor Dios nos ha dado. Que nosotros seríamos los hijos de Dios, pero sí los somos. Qué bendición. Ahora vamos a pausar, porque número 1, 2, 3, 4, 5, esas cosas no representan mucho tiempo, representan un momento. Esas son distinciones lógicas. Porque cuando nosotros proclamamos el Evangelio, no es que Dios llama eficazmente y luego regenera, y luego la persona recibe la fe, y luego la persona cree, y luego la persona es justificada, y luego Dios empieza a morar y adoptar a esa persona. Todo sucede en un momento. El momento que la persona cree, eso es el momento que todo eso ha impactado a la persona soberanamente. A veces nosotros no podemos identificar un momento tan claro que eso fue el momento que yo empecé a creer, pero no piensen que esas cosas constituyen un proceso. Dios hace todo eso en un momento. Nos cambia. El momento que tú te despiertas y crees el Evangelio, Dios te ha llamado eficazmente, Dios te ha regenerado, Dios te ha dado la fe por la cual abrazaste a Jesucristo y eres justificado y adoptado. Todo en un momento. Todo en un momento. Es como un relámpago. Eso es salvación. Para unas personas sí hay un momento perceptible, un cambio más drástico para ellos. A veces sí. Pero eso no es un proceso. Dios nos cambia poderosamente, nos atrae a sí mismo. A veces un hombre tiene que conquistar a una mujer, ¿verdad? Yo quiero que tú seas mi esposa. No quiero. Y el hombre tiene que persuadir a la mujer, pero te quiero y te amo. Y hay ese proceso de romance, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. No es así con Dios y nosotros. Dios dice, tú eres mi hijo, te llamo. Y las ovejas dicen, oigo su voz. Es mi Padre. Jesucristo es mi Señor. Yo confío en Él. Y esto aclara muchas cosas, porque los que oyen el Evangelio y dicen, otro día, otro tiempo, quizás cuando estoy muriendo, pues están diciendo que no confían. No confían. ¿Confío o no confío? ¿Confías? ¿Confías tú? Ahora, números 1 al 5 es un momento, un relámpago. Pero, habiéndonos salvado así, Dios sigue purificándonos. Y eso es el proceso de santificación, que hemos estudiado en más detalle recientemente. En justificación, Dios nos declara justos, perdona nuestros pecados y atribuye la justicia de Jesucristo a nosotros. Entonces, nuestra justicia es extrínseca, afuera de nosotros. Pero en santificación, Dios nos purifica internamente, intrínsecamente. Y Dios nos hace a nosotros más y más santos. Entonces sabemos por nuestro estudio reciente
que Dios nos hace más y más santos en corazón y conducta. Y matamos al pecado y cultivamos la santidad. Como dice Pablo en Efesios 4, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Así eran ustedes, pero Dios ha cambiado a ustedes. Entonces, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Eso es un proceso que dura toda la vida. La justificación es una vez y para siempre. ¿Eres justo o no justo? ¿Perdonado y justo o no perdonado y no justo? Pero somos más o menos santos según nuestra conducta. Eso es la vida cristiana. Nuestra justicia no cambia porque es la justicia de Jesucristo, pero nuestra santidad cambia mucho. Y por eso el arrepentimiento sigue en la santificación. Las buenas nuevas son que número 7, Dios nos preserva. Nosotros perseveramos y Dios nos preserva. Dios nos preserva de una caída total o final. Hay caídas en la vida cristiana. Hay caídas profundas. Hay caídas grandes en la vida cristiana. Pero Dios preserva a sus hijos verdaderos de una caída total o final. Un cristiano puede pasar tiempo en una caída, pero Dios no permitirá que permanece en esa caída hasta el fin. Dios nos preserva de una caída total o final. Nosotros leímos hoy en Filipenses 1 que Dios, si Él ha iniciado una buena obra en nosotros, Él lo perfeccionará. Hasta, dice Pablo, hasta el último día. Dice en Judas versículo 24, es una doxología, adoración a Dios, y a aquel que es poderoso, ¿poderoso para qué? Poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Dios es poderoso para hacer esto, para guardarnos y presentarnos al fin. Y nosotros sabemos que Jesucristo mismo dijo, soy el buen pastor, yo no pierdo mis ovejas. Y nadie entra en mi rebaño para robar mis ovejas. Es imposible. Yo los protejo, yo los guardo. Esto significa, hermanos y hermanas, que desde el principio hasta el fin, nuestra salvación, ¿a qué debe? ¿De qué depende? De Dios y su gracia soberana. ¿Quién puede llegar al fin y decir, yo lo hice? No, vamos a decir, gloria a Dios. Que Él me llamó eficazmente, que Él me regeneró, que Él me dio la fe por la cual soy justificado. Y siendo justificado por su perdón y la justicia de Jesús, Él me ha santificado, ayudándome en cualquier éxito que yo tengo. Él me ha preservado hasta el fin. No hay ni una gota de gloria para mí. A Dios solamente, a Dios solo sea la gloria. Y nosotros sabemos que si Dios nos preserva hasta el fin, todavía hay más para nosotros. Porque el fin no es el fin. Es un fin, pero no el fin. Dios nos glorificará. Sabemos que cuando nosotros moremos,
Dios perfeccionará nuestras almas. ¿Nuestro alma o nuestra alma? Nuestra alma. El alma es una persona. Nuestra alma, Dios perfeccionará la alma del santo. El cuerpo permanece en la tierra, descansando hasta la resurrección. Pero la alma se va para estar con Jesucristo. Y es purificada, es perfeccionada. Dios nos hará perfectos al morir. Hebreos 12, 22 al 23. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. El autor está describiendo el cielo. Está diciendo, Jesús es el sacerdote del templo celestial, está en el cielo. Y en el cielo están, ¿quiénes? Pues miriadas de ángeles, los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, y ¿quiénes? Los espíritus de los justos ya hechos perfectos. No tienen cuerpos todavía, están esperando la redención de sus cuerpos. Y en la resurrección final, una alma perfeccionada y un cuerpo glorificado serán reunidos y viviremos para siempre en la nueva creación. Amén. Y otra vez vamos a decir, a Dios sea la gloria. Eso es la esperanza de toda cristiana. Y digo esperanza otra vez como esperanza objetiva. O esperanza que es asegurada. No espero que, sino que estoy esperando. Viene, estoy simplemente esperando. Entonces, hermanos, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo desarrolla la salvación? ¿Cómo es? Pues ahora hemos distinguido las varias partes de la salvación. La salvación que Dios decretó, el Padre decretó, que el Hijo cumplió, ganó para nosotros y el Espíritu aplicó a nosotros. Y esa salvación que Dios obra en nosotros produce cambios en nosotros, como hemos dicho, que nos dirige a la segunda parte, a la segunda parte del sermón. El pueblo de Dios demuestra evidencia o manifiesta evidencia de su salvación. Cuando un bebé nace, ¿qué hace? Llora. Si no llora, hay mucho peligro. Cuando Owen nació, no lloró por como un minuto o algo, y fue el peor minuto de mi vida, hasta que empezó a llorar y respirar. Pero comúnmente los infantes, la primera cosa que hacen es lloran o gritan. Así también el nuevo hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿qué es la primera cosa que hace? Está muerto espiritualmente y luego confío en Cristo. Creo en Jesús. Profiesa su fe. Confiesa que Jesús es el Señor con la boca y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Nosotros no escondemos nuestra fe. No quiero que nadie sepa que yo confío en Jesucristo. En particular, los otros cristianos no quiero que sepan. Esto no tiene sentido. La palabra de Dios nos promete, ya lo leímos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero si uno niega a Jesucristo, Cristo dice, yo te negaré en el último día.
y no hay neutralidad. Pues no niego al Señor, pero tampoco confesaré al Señor. No hay neutralidad. No confesar es negar. No confesar es negar. Entonces, si Dios obra poderosamente en su pueblo, en sus hijos, para llamarlos eficazmente y regenerarlos, y una persona dice, no confesaré a Jesucristo, ¿cuál es nuestra conclusión? Pues no tenemos juicio perfecto, no tenemos discernimiento perfecto, pero la conclusión lógica y bíblica es esa persona no es un cristiano. Porque no confesará a Jesucristo, pero no niega a Jesús. Sí, lo niega porque Jesús dijo, ven a mí. Pero mi fe es privada, es mi fe. La Biblia no conoce, la Biblia no reconoce el cristiano independiente y aislado. Somos de una familia, somos el cuerpo de Jesucristo, quien es nuestra cabeza. Y Cristo, nuestra cabeza, nuestro capitán, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos dice que debemos estar en su iglesia con sus santos, donde su palabra y sus sacramentos son administrados a su pueblo. Y el Hijo de Dios dirá, pero eso no es para mí. ¿Qué? ¿Insensato? ¿Necio? Eso es tontería. Pastor, esas son palabras duras. Es tontería. Es tontería. Si la salvación de Dios es tan bella, tan hermosa, tan poderosa, tan diferente del hombre antiguo, tan maravilloso, nosotros vamos a esconderlo bajo una canasta, aún de la iglesia misma. Eso no es correcto, no es bíblico. Nosotros demostramos evidencia de nuestra salvación, primero en una profesión de fe, también en una mente iluminada. Empezamos a entender las Escrituras y entender verdades teológicas. Dios también renueva nuestro albedrío. Empezamos a obedecer su ley en lugar de las pasiones de la carne y la mente. Nosotros obedecemos la ley de Dios, no perfectamente, pero... Y nuestras afecciones también son ordenadas correctamente. Y afecciones quiero decir el amor, la misericordia, la felicidad y los opuestos, el odio, el enojo, la tristeza, el miedo, el contentamiento, etc. Esas cosas el cristiano empieza a hacerlas correctamente. Yo amo lo bueno, yo odio lo malo. El hombre antiguo, el hombre natural, ama lo malo y odia lo bueno. Dios cambia esto. Antes, lo malo me hizo feliz y lo bueno me hizo triste. Ahora, lo bueno, según la ley de Dios, lo bueno me hace feliz y lo malo me hace triste, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente las cosas que hago, sino también las cosas que siento, que me siento. Cambian, esas cosas cambian. Podemos decir al fin, y eso está en el bosquejo, que hay ciertas cosas que son objetivas y unas que son subjetivas. Lo objetivo es la elección. Dios elige, Dios escoge los suyos y Dios los regenera y Dios les da fe salvadora. Eso es objetivo, Dios lo hace. Lo subjetivo es nuestra percepción de lo que Dios ha hecho en otras personas.
Entonces, por ejemplo, en la iglesia, una persona que quiere ser miembro, tenemos que discernir si las evidencias subjetivas corresponden a la obra salvadora y objetiva que Dios hace en los suyos. Y a veces hay diferencias o a veces nuestro juicio, nuestro discernimiento no es correcto. Y los quienes antes consideramos ovejas, eventualmente se manifiestan cabras, sí, no ovejas falsas, cabras. Pero antes manifestaban esas evidencias, pero como la parábola de las semillas del sembrador, había unos que crecían, pero cuando vinieron las tentaciones y tribulaciones del mundo, fueron sofocados y abandonaron la fe. Otros que tenían la raíz, Jesucristo, viven. Entonces, lo que quiero que veamos es que Dios obra poderosamente y soberanamente en sus hijos, pero a veces nosotros no identificamos los hijos correctamente porque hay falsas profesiones de fe y falsas evidencias. Somos imperfectos, nuestro discernimiento es imperfecto. Entonces la iglesia en este mundo siempre tendrá las malas hierbas con las buenas. Así siempre será. Y la disciplina de la iglesia intenta purificar y mantener puro a la iglesia, pero siempre habrá esos problemas. Y si nosotros decimos, voy a abandonar la iglesia porque siempre tiene a esos pecadores e hipócritas, ni existe una iglesia libre de esas cosas. Hasta el cielo. Entonces lo que debemos decir es que esa iglesia no practica la disciplina. Entonces me voy. Porque no hay seguridad ni responsabilidad. Pero la presencia de pecado e hipocresía en una iglesia, eso es como sería diferente. Es imposible. Hermanos, la conclusión más importante, como les dije al principio, es que cada uno debe salir de aquí abrazando a Jesucristo. Y no solamente abrazando a Jesucristo, sino también confesando Jesucristo. Abrazando a Jesucristo. Y descansando en Jesucristo. Recibiendo su obra perfecta. Pero yo soy así. Exactamente, eso es la razón por la cual debes venir a Cristo. Pero pastor, no sabes, soy así. Exactamente, lo repito, por eso debes venir a Jesucristo. Tú no sabes lo que yo he hecho. No importa si yo sé o no, Dios sabe. Y Dios no nos promete en pacto, yo perdonaré esta lista de pecados, pero estos no. No, Dios dice, yo perdonaré tus pecados. Entonces la persona que no viene porque no cree. Dios ha prometido, Dios ha dicho que yo no echaré fuera a ninguno que viene a mí. Ninguno que viene a mí será avergonzado. Yo tendré misericordia de todos los que invocan mi nombre. Jesucristo ha muerto. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha ascendido y ha sentado. Todo consumado es. ¿Crees? ¿Crees? Para nosotros que decimos que sí, decimos gloria y gracia a Dios, gracias a Dios. Y hermanos, lo que yo les he predicado en este sermón es el corazón de la reforma. El corazón de la reforma, la salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y es la salvación no de la reforma de la Biblia,
de la palabra de Dios, porque nuestra fe descansa en Dios y su palabra. Entonces sean animados, hermanos, sean animados por la salvación maravillosa que Dios ha obrado en nosotros, y debemos orar a Dios que siga llamando eficazmente por medio del Evangelio, porque Él lo hará. Amén. Oremos.